Son las 8:34, vamos a empezar nuestro panel de conversación de este día lunes con nuestros dos invitados. Les agradecemos por no hacer sándwich y acompañarnos en esta mañana. En primer lugar, a la ex seremi de gobierno del Biobío, ex secretaria general de Ópoli, y ya parte de la casa, Francesca Parodi. Francesca, buenos días, muchas gracias por estar acá. No, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, y tenemos también al director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, que tiene algunos problemas con la cámara, así que por eso pusimos la foto. Tomás, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación también. Sí. Bueno, inevitablemente el primer tema es la renuncia de Giorgio Jackson. Y voy a decir eso nomás y les voy a dar la palabra. Francesca. A ver, lo he comentado hartas veces en este programa. Yo creo que la renuncia de George Jackson era inevitable desde un punto de vista del daño colateral que le estaba haciendo al gobierno con respecto a ejecutar incluso su propio programa. Yo soy una persona crítica de la acusación constitucional porque creo que no era la manera. Creo que tampoco vimos los argumentos jurídicos que habían detrás, independiente de que se hayan sumado más voces a poder apoyar esta herramienta que efectivamente se utiliza, pero creo que también se mal utiliza en muchas ocasiones, así como también fui crítica con la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Eso sin perjuicio de que hace mucho rato que creo que el ministro Jackson debería haber salido al gobierno porque estaba haciendo más una piedra en el zapato que un aporte para poder ejecutar la agenda que tiene el gobierno en las diferentes temáticas. Y no hablo únicamente de aquellas que están más politizadas, sino que también con respecto a cómo desviaba el debate el propio ministro Jerry Jackson. Ahora, creo que la salida de Jerry Jackson fue efectivamente por motivos de la acusación constitucional, pero creo que hace mucho rato que ya el ministro venía bastante rinconado, no solo por sectores de la oposición que se puede encontrar más lógicos, sino que también por propias voces del socialismo democrático. Así que espero que más allá, obviamente, de todos los casos que se tienen que esclarecer con respecto a todos los casos convenio y todas las otras cosas que efectivamente creo que todavía están en el tapete, creo que la salida de Jerry Jackson es un poco un oxígeno al gobierno para poder volver a tomar la agenda, en este caso, de las propuestas con las cuales llegaron al poder y poder ejecutar ese programa de reforma. Sí, Tomás. Sí, a ver, yo creo que hay mucha tinta que se ha gastado y se puede gastar siempre de lado y lado, porque efectivamente es un hecho político de una gran significación para ambos sectores, ¿cierto? Para la oposición y para el gobierno, pero la verdad es que si uno se abstrae un poco de las pasiones que ha desatado esta discusión, ¿cierto? La salida del ministro Giorgio Jackson lo que hace es poner el programa por delante, ¿cierto? Pone las reformas del gobierno por delante. O sea, el timing que se elige es funcional a poner eso sobre la mesa por sobre cualquier otra cosa, justamente porque lo que se percibe es que llevamos 2 meses estancados hablando exclusivamente de este tema y la crisis social está irresuelta, ¿cierto? Yo digo crisis social y me refiero a que al malestar y al desencanto que tiene la ciudadanía con la política pasa en gran medida porque no hay una conformidad con el sistema de pensiones, porque hay una crítica muy fuerte al sistema de salud. Y eso es peligroso, ¿cierto? Entonces, a mí lo que me preocupa es lo que pasa fuera de la escena, ¿cierto? Del teatro que hemos visto con esta discusión, ¿cierto? Que la crisis social del 2019, en que los chilenos expresaron su malestar con la AFP, con las ISAPRES, con el endeudamiento, con los subsidios, todo eso sigue sin resolverse. Entonces, lo que yo creo que la derecha no entiende es que cuando se empeña en quemar etapas del gobierno, en vez de llegar a acuerdo, en realidad lo que está haciendo es quemar sus propias posibilidades de gobernar. Y a mí eso es lo que me queda un poco con la salida del ministro Giorgio Jackson, ¿cierto? Porque en el plano de la agenda legislativa, fundamentalmente reforma de pensiones, reforma tributaria, nadie puede decir que el gobierno no ha tenido realismo político o flexibilidad, pero para bailar tango se necesitan dos, y yo creo que hay una parte de la oposición que simplemente no ha estado llana a acordar nada porque están siguiendo la estrategia que dijo Chalper en algún momento, ¿cierto? Atrofiar al gobierno, o como dijo ayer Carlos Larraín, de forma escalofriante, ¿cierto? El gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar, que además, y lo recordó Paulsen ayer, es todo esto a propósito de la salida de Jackson, ¿cierto? Y que la derecha ya no dice, bueno, no, en realidad las reformas son las malas y por eso no nos vamos a sentar a la mesa. No era Jackson. Eh, Se les olvidó esa parte, pero Paulsen ayer recordaba muy bien que la frase de Carlos Larraín de hacer gritar
al gobierno, ¿cierto? Es en realidad una cita de una frase de Nixon, ¿cierto? El 15 de septiembre de 1970, después de la elección de Allende, se reunieron en la Casa Blanca Kissinger, Nixon y el director de la CIA, Helms, ¿cierto? Después de que Allende ganara, y ahí fue cuando Nixon dijo, hay que hacer gritar a la economía para salvar a Chile, y eso es lo que registra Helms en sus apuntes, ¿cierto? Y luego se populariza. Entonces a mí la verdad que ese paralelo a 50 años del golpe de Estado me parece, pero no solo de mal gusto, una broma de mal gusto, sino que muy preocupante, porque da cuenta de una estrategia sistemática en donde lo que importa no es la verdad, no es hacer lo mejor para Chile, sino por razones ideológicas intentar tumbar al gobierno. Sí. Francesca, esto a modo de hipótesis, ¿ah? Tú luego lo comentas, ¿no? Pero hay un sector de la oposición que está convencida de que su rol en este momento debe ser más o menos el que enunciaba Carlos Larraín, ¿no? Y de hecho, luego de la renuncia del ministro Jackson, y aquí tenemos varias citas, yo creo que también las conoces donde se condicionaba el diálogo a la salida de Jackson. Por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dice, nosotros creemos que la salida del ministro Jackson no es por sí sola suficiente para superar la crisis. Nosotros creemos que tiene que haber un cambio profundo. Bueno, ayer de alguna manera la UDI lo corrigió porque hizo una nueva declaración diciendo que estaba dispuesta para negociar, ¿no? Pero hubo varios dirigentes que durante las horas posteriores a la renuncia de Jackson señalaron que en realidad no bastaba con la renuncia de Jackson, que tenía que haber más renuncias u otro tipo. Bueno, en resumen, para no extenderme mucho, Francesca, eh, ¿no está corriendo esa estrategia de al menos una parte de la derecha el riesgo de estirar demasiado el chicle o de aparecer ante la ciudadanía como un sector político que en realidad está poniendo excusas, si me permite decirlo así como lo hablamos coloquialmente, chivas, ¿no? Para no terminar discutiendo la reforma de pensiones? ¿Cómo ves el escenario post-Jackson, ¿no? En lo que respecta a la derecha? Pero solamente para Sí, contestarlo, a Tomás lo que mencionaba. Independiente de que coincido bastante con tu análisis, yo creo que hay un sector de la oposición que no está disponible para poder conversar y eso se ha visto, se han bajado de la mesa de la Constitución o por el proceso constitucional. Y eso creo que, y de hecho el otro día lo decía la propia ministra Jara, hay un sector de la derecha, particularmente el Partido Republicano, con el que ya no contamos, ¿ah? Porque ya no se sienta a la mesa bajo ningún punto de vista y bajo ninguna tentativa. Pero también quiero decir que el ministro Jackson, independiente de los casos de ahora, de todo el tema de democracia viva, creo que viene a ser mucho rato haciendo ruido. Creo que fue uno de los principales artífices de camisetearse con el apruebo de salida. Creo también que tenía que llevar las relaciones políticas con el socialismo democrático, cosa que efectivamente creo que también es un punto importante de las coaliciones de gobierno que muchas veces votan separados en la Cámara. Entonces, no es solamente un sector de la derecha que haya condicionado la salida del ministro Jackson, sino que creo que el propio ministro Jackson era un dolor de cabeza en la interna de las coaliciones, particularmente del socialismo democrático. Sí, yo creo que hay un sector de la oposición que tiene poca intención de poder sentarse a conversar y de incluso muchas veces poner excusas con respecto a las diferentes negociaciones o mesas de diálogo que son necesarias para poder avanzar, independiente si lo hace el presidente Boric o una persona de derecha. Creo que hay temas que son ineludibles, porque para mí es la reforma de pensiones, que recordemos que en el gobierno anterior se presentó también una propuesta para poder mejorar tanto el pilar solidario, ahora PGU, también como la capitalización individual, y el sector ahora oficialista en su momento pidió separar los proyectos y se avanzó solamente en el pilar solidario y no se quiso hablar del proyecto de capitalización individual porque entra a regir la ideología por sobre el pragmatismo. Entonces yo creo que eso es una piedra de tope efectivamente que tiene el gobierno. Ahora, cuando dice, bueno, no es solamente necesario la renuncia del ministro Jackson, claro, a mí me hubiera gustado ver, porque yo fui crítica también con mi partido con sí. respecto a apoyar la acusación con el ministro Jackson,
porque efectivamente no vi el papel por escrito, independiente que me pueda caer mejor o peor el ministro Jackson, o que crea que es un peor No, o mejor ministro. Francesca, y esto tiene que ver con la calidad del debate político, además, o sea, no tiene que ver con posiciones, porque, mira, yo como periodista digo, si un sector político, el que sea, anuncia una acusación, que dé inmediatamente los motivos, pero si anuncian la acusación y dicen que pasado mañana van a dar los motivos, inevitablemente dan la impresión de que les interesa más la acusación que los fundamentos, ¿no? Bueno, Lo que pasa es que aquí yo fui bien crítica también con mi partido, sí. porque a mí me gustó mucho lo que se hizo con la acusación de Ávila, porque efectivamente creo que es un mal ministro, pero creo que la herramienta no daba para acusarlo constitucionalmente. Me pasó lo mismo con el ministro Jackson, independiente que lo encuentro muy mal ministro y creo que le hacía mucho daño al gobierno en sí mismo, al proyecto político del gobierno. Es como decir, lo voy a acusar porque lo voy a acusar. Y eso yo creo que la verdad es que yo fui bien crítica, tanto en la interna como también en las veces que me han preguntado, en este caso, o los paneles de conversación que tengo en algunos medios. Entonces, eh, pero ahora también, claro, dicen, no, es que el Frente Amplio hizo lo mismo cuando era oposición. Efectivamente, el Frente Amplio abusó de la herramienta de la acusación constitucional y creo que nosotros deberíamos tener la vara un poco más alta en ese sentido, Mm. no caer en esas prácticas que fuimos tan críticos en su momento. Pero más allá de la ya renuncia del ministro Jackson, ya eso es un hecho, es saber cuáles eran los motivos, porque si efectivamente lo estamos acusando de corrupción o en los casos de las transferencias, creo que el primero en la fila en este caso para poder acusar constitucionalmente no era el ministro Jackson, sino que era el ministro Montes, que es efectivamente el ministerio que hizo las diferentes transferencias. Sí, o sea, Entonces, el que claro, tiene la responsabilidad política, claro. claro, yo no puedo ser culpable por el partido que milito, pero sí puedo ser culpable porque yo firmé transferencias de dinero hacia otra parte. Pero bueno, lamentablemente estamos haciendo pura hipótesis aquí porque no vamos a ver escrito cuál fue la acusación constitucional que se le iba a levantar al ministro Jackson. Y por otro lado, si yo estoy tan convencida de que hay un sustento jurídico para acusar al ministro Jackson, yo no retiro la acusación constitucional porque a pesar de su renuncia lo puedo acusar constitucionalmente igual. Entonces, me parece todo más una jugarreta política, independiente que creo que es una buena noticia en la salida del ministro Jackson del gabinete. Sí, a ver, voy a decir lo que yo veo. ¿Ah? Para mí es más o menos obvio que en el caso de Jackson, más que la corrupción misma, el problema es lo que para bien o para mal Jackson simboliza, ¿no? Bueno, Tomás, y tú has sido compañero de camino de Jackson. De hecho, era más o menos previsible que un medio de comunicación X, pero hubo uno que efectivamente lo hizo, ¿no? Titulara luego de la renuncia, Jackson, la derrota política de una generación, ¿no? Entonces, esto aparece como una suerte de derrota o de castigo eh, al Frente Amplio como Frente Amplio, a sus ideas, a sus formas de impugnar. También hay gente que ha dicho a su altanería, a su soberbia y cosas por el estilo, ¿no? Pero es evidente que cuando uno habla de Giorgio Jackson en la política chilena, no está hablando de una persona, sino que es erigido como en una suerte de símbolo, está hablando de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no? De la salida de Jackson como la perpetración de una derrota política a una coalición completa o a una generación completa, ¿cómo la ves? Sí, yo me quedo con con las palabras de Francesca al final, que decía, si hubiese tenido sentido la acusación constitucional para la derecha, hubieran persistido a pesar de la renuncia, porque lo que ahí se estaba discutiendo era la falta a la Constitución, de modo tal de que si es que se identificaba, ¿por qué no se persiste? Si es y yo lo vería de la misma manera con la renuncia del ministro Jackson en este caso. O sea, si la derecha insiste en no sentarse a la mesa, se va a probar que lo que no les gustaba de Jackson no era la figura de Jackson o el temperamento o lo que se pueda especular de su personalidad o su astucia o incapacidad de hacer acuerdos, sino más bien las ideas que Jackson estaba defendiendo, que son las ideas que encargan el gobierno y que llevan al presidente actual a ser elegido y llevan a la coalición que gobierna a tener la agenda legislativa que tiene, ¿cierto? Y ahí yo creo que efectivamente la derecha se equivoca por dos motivos. Primero porque, por un lado, atacar personas cuando las ideas persisten no va a tener ningún resultado. Es decir, el gobierno va a seguir insistiendo en su agenda porque es lo que cree que es mejor para Chile
y deberían sincerar rápidamente que no están de acuerdo con la agenda y eso es otra, y uno se pone en otro punto de la conversación, pero ocupar a los ministros como fusibles, lo que sobraba es la confianza de la ciudadanía en la política. Y ahí me voy al segundo tema de por qué es una mala decisión tomar esta perspectiva, porque yo creo que la derecha en gran medida ve la salida de Jackson como una victoria, ¿cierto? En realidad una victoria pírrica, o sea, aquella victoria que se hace sobre la base de la derrota propia, porque no es sostenible, ¿cierto? Porque ellos se van a comer la desconfianza con la política que están sembrando. Y eso lo digo con conocimiento de causa, habiendo sido, digamos, oposición al gobierno de Piñera activamente, ¿cierto? En mi caso personal. Por lo tanto, hay un aprendizaje ahí, ¿cierto? Pero yo creo que en este caso la derecha se está engolosinando con eso y además está bailando al ritmo de republicano. O sea, recordemos que la acusación constitucional la propuso republicano, en el Consejo Constitucional presentaron enmiendas con republicanos, hay 4 enmiendas que es una línea roja. El progresismo no va a aprobar esas 4 enmiendas. Son enmiendas que profundizan la Constitución del 80 en la cuestión de la subsidiariedad, que crean un capítulo especial de defensa nacional. O sea, son enmiendas que no va a aprobar la centroizquierda. Pero Chile Vamos las firmó con republicanos. Eso es un hecho. Entonces está bailando al ritmo de republicanos. Y como bailan al ritmo de republicanos, así les va a ir. Republicanos va a capitalizar todo eso para sí, digamos. Esa es mi visión de lo que está pasando del otro lado. Porque, a ver, ¿y por qué hablo de eso? Porque Jackson renunció. La pelota está en el lado de la derecha ahora. Es decir, se hizo lo que la derecha clamó hacer durante meses. Bueno, ahora tienen que cumplir ellos, ¿cierto? Siéntense a la mesa a negociar, ese sería el mensaje. Las señales son medias equívocas todavía. O sea, yo Bueno, espero que eso sí. se... Tomás, esto es válido en la vida y en la política también, pues. Lo decía ayer Navarrete en una entrevista, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno pide porque a veces le dicen que sí, ¿no? Bueno, plantea ese dilema, Tomás, Francesca, y nos lleva a esa otra área. Hay al menos algunos, voy a ser lo más preciso posible con el idioma, al menos algunos analistas y de distintos signos que ya deslizan que en aquellos escenarios en los cuales Chile Vamos está siguiendo al Partido Republicano, es el Partido Republicano el que sale ganando, ¿no? Tomás hablaba recién de lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional. Está para estos efectos evidentemente encima de la mesa el tema de la acusación constitucional. Y podría haber otros temas. ¿Cómo ves aquella crítica que se está haciendo, aquel análisis que se está haciendo, ¿no? De que este intento de Chile Vamos por cubrir el flanco derecho, vamos a decirlo así, termina fortaleciendo a aquellos a los que se quiere acotar en vez de debilitándolo. Y, Sí, y- y se, y se lo pregunto directamente a una destacada militante de Bópoli, Francesca. sí, a ver, solo una cosa que Sí. creo que es importante complementarla, Tomás. La oposición en este caso a Giorgio Jackson, más que una oposición o la crítica que se pueda tener a Giorgio Jackson, no viene únicamente de la derecha. O sea, socialismo democrático, algunos senadores fueron muy duros con Giorgio Jackson, incluso más duros que sectores de la propia derecha. Entonces, no veamos así como la derecha contra Giorgio Jackson, sino que también la propia coalición de gobierno también tenía sus aprehensiones importantes con respecto al rol que cumplía Giorgio Jackson, en gran parte por cosas que ha hecho, porque también creo que ha sido bastante soberbio con respecto a los 30 años de la concertación, y creo que eso también a la larga le termina pasando la cuenta, independiente, y lo vuelvo a repetir, de que yo no estaba de acuerdo con la acusación constitucional, o por lo menos no me podía decir voy a firmar una acusación Mm, constitucional, aunque no tengo ningún rol para hacerlo, pero hasta no leerlo porque no le sí. veía la falta a la Constitución en sí misma. Ujú, Eso independiente, que creo que es una buena noticia la salida de Giorgio del gabinete, porque creo que le facilita la vida al propio gobierno, no a nosotros, ujú. al gobierno. Eh, a ver, y también con respecto a republicanos, yo no tengo ninguna simpatía con el Partido Republicano, pero sin embargo hay cosas que lógicamente vamos a estar de acuerdo, si no se trata de ir a bailar detrás. Yo creo que hay otros sectores dentro de la propia coalición que pueden estar más preocupados por el crecimiento electoral que ha tenido Republicano. Creo que Bópoli no es de esos sectores, no creo que una persona que vote por Republicanos quiera votar por nosotros, o al revés, una persona que vote por Bópoli quiera votar por Republicanos. Creo que somos partidos que efectivamente tenemos una génesis bastante diferente,
a lo que representa el Partido Republicano. Ahora, va a haber puntos de acuerdo, obviamente, sí, como hay puntos de acuerdo entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, entonces hay cosas en común y eso no necesariamente creo que signifique ir a bailarle detrás al Partido Republicano. Y ahí también yo creo que en algunos momentos nosotros hemos tenido también votos divergentes en la Cámara Ujú. con respecto a lo que hace incluso Chile Vamos, ¿ah? Ni siquiera ya el Partido Republicano, porque el Partido Republicano, como bien lo dijo la ministra Jara, ya no contamos con ellos ya no, para poder avanzar. Ahora, hay momentos, por ejemplo, en los que mi partido también se ha bajado de la mesa. Se bajó de la mesa, por ejemplo, de la mesa de seguridad, porque no entendimos en su momento que estábamos avanzando en una agenda de seguridad cuando teníamos una violencia desatada en las calles y resulta el presidente Boric va e indulta a gente con un connotado, digamos, prontuario policial detrás. Entonces, yo creo que hay señales que son políticas y que efectivamente en algún momento podemos converger con el Partido Republicano, en algún momento quizás vamos a estar más de acuerdo con la democracia cristiana y ahí también tenemos que ver cuál es el pragmatismo real que tenemos con respecto a nuestras convicciones y tomar las decisiones pertinentes, pero no creo que le estemos, por lo menos desde mi partido, no creo que estemos bailando detrás del Partido Republicano. Ujú. Bueno, vamos a dejar enunciado hasta donde alcancemos a hablar y luego retomamos porque vamos a cruzar la cordillera, ¿no? O la cordillera, si ustedes prefieren. Para hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, algo tiene que ver con esto, algo. Simplemente yo diría lo siguiente, hay un evidente descontento y una decepción del pueblo argentino con su sistema político, con sus partidos. Hay una cierta convención, independientemente de las opiniones políticas que uno tenga, de que el gobierno de Macri fue un mal gobierno y el gobierno de Alberto Fernández también. Prueba de ello es que ninguno de los dos quiso repostular. O sea, eso ya da cuenta de lo que les menciono. Y aparece este Milei, ¿no? Que yo decía más temprano, Tomás, Francesca, Milei no es Kast, no es Bolsonaro, no es Trump, es todavía mucho más extremo que eso, ¿no? Al punto tal de que uno dice, solo por el enunciado de las ideas de Milei, su gobierno es impracticable desde el minuto uno, su eventual gobierno, pero entonces no es que el pueblo argentino se haya vuelto de extrema derecha, sino que está dando un mensaje de repulsión, ¿no? A lo que viene haciendo lo que viene haciendo el sistema de partidos en Argentina. Y decía, algo tiene que ver con nosotros, porque hay que ver cuáles son los mensajes que nuestro sistema político le está dando a la ciudadanía también, ¿no? Entonces, ahí Tomás, te quería pedir un análisis que si te parece puede estar como a medio camino entre Argentina y Chile, si quieres ahí en el paso de los Libertadores, por ahí como para poder vincular ambas realidades políticas, sin que sea espurio, por cierto, pero en fin, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero hay paralelos evidentes. Tomás, Sí, a ver, voy a ir rápido a la intersección, sí. pero ¿quién es Javier Milei? Javier Milei es un extremista de derecha, ¿cierto? Una persona ultra neoliberal que además propone cuestiones excéntricas, dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, y todo lo mide con la vara de un fundamentalismo de mercado retrógrado, ¿cierto? En el sentido de que vota en contra de cuestiones como la detección de cardiopatías congénitas. O Ujú, sea, el tema de que hasta el año de vida es altísima la tasa de muertes por esa causa, el argumento de mi ley para votar en contra de la detección de cardiopatías congénitas es que era mucha presencia del Estado contra los individuos y ujú. además implicaba más gasto. Quería entrometer al mercado en la venta de órganos, por ejemplo, hacerlo un negocio. Eh, pero mi ley, efectivamente, no es necesario darse tantas vueltas para entender cuál es el rol que podría jugar una figura que significara lo mismo en el escenario chileno. Mi ley estuvo en Chile hace muy poco, el 7 de julio. Ujú, El 7 de julio estuvo en Chile y participó en una charla con Axel Kaiser en el Teatro Municipal de Las Condes, una charla de la Fundación para el Progreso, ¿cierto? Donde fue presentado por Axel Kaiser y antes de subir al escenario conversó y se sacó fotos con su símil chileno, José Antonio Cast. Ellos tienen una relación larga ujú. de conexiones internacionales con otras figuras como los hijos de Bolsonaro, se han juntado varias Sí. veces en distintas partes de América Latina. Esa conexión es real. A mi juicio, es una amenaza para la democracia y los sistemas de seguridad nacional deberían tomar cartas en el asunto con el extremismo de blindar a tipos como Milei. Milei hoy día saca un porcentaje exorbitante de los votos en Argentina. Es preocupante, creo que deberíamos tomar
efectivamente todas las medidas de entender que todas las señales equívocas que le entrega nuestra política a la ciudadanía pueden ser caldo de cultivo del crecimiento de alternativas extremistas que ponen en riesgo derechos fundamentales, que amenazan la convivencia entre personas que pensamos diferente, eh, que amenazan lo que nos costó recuperar tanto, ¿cierto? Que es nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestra separación de poderes. Y hay que ponerle ojo al crecimiento, a las causas del crecimiento de Milei. En el caso argentino, plataformas de redes sociales donde proliferan granjas de bots que difunden noticias falsas, Ujú. que recortan videos y los adulteran para favorecer intervenciones excéntricas de, en este caso, Javier Milei. Y por qué no también, y yo creo que ahí hay que tomar nota, ¿cierto? Los programas políticos de televisión en Argentina juegan un rol muy importante en el ascenso de esta figura que encanta además a sectores muy jóvenes. Eso Ujú. es bien, bien notorio. De modo tal que yo también pondría ojo en ese tipo de cosas acá. Y nada, yo citaba algo que son hechos, ¿cierto? Estuvo en Chile el 7 de julio, participó en una charla de Axel Kaiser, se sacó fotos y conversó con José Antonio Caz antes de subir al escenario y se subió al escenario a gritar desaforadamente. Sí, cuando yo decía que no era Kast, no era Bolsonaro y no era Trump, decía que sus ideas son aún más extremas, ¿no? No estaba diciendo que no pertenecían a la misma articulación política internacional, Tomás, así es que si lo mío llevó a confusión, te agradezco por la precisión. Vamos a ir un breve alto, Francesca, ¿te parece? Hacia la vuelta te damos todo el tiempo para que te puedas explayar en este tema que tiene varias aristas, así que es bueno conversarlo. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas se presenta en Sala Máster el reconocido compositor, intérprete y director artístico de Inti Illimani histórico Horacio Salinas junto a Romilio Orellana, reconocido guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes de América Latina. Juntos nos deleitarán con un concierto a dos guitarras donde la música latinoamericana será la invitada de honor junto a composiciones del propio Horacio Salinas. Los invitamos a disfrutar en Sala Máster de un encuentro íntimo, lleno de historia, acordes, recuerdos y virtuosismo, donde estos músicos chilenos interpretarán obras icónicas del repertorio latinoamericano a través de un recorrido por las principales ciudades de Chile. Los esperamos este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portalticket.cl. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Inventar una canción. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este viernes 18 de agosto a las 19:30 horas al lanzamiento del segundo disco de José Vicentes, titulado Lugar donde se florece, con una alucinante puesta en escena que incluye tuba, batería, percusión afrocolombiana, marimba, acordeón, órgano, cascabeles, metalófonos y un coro de voces. El dúo santiaguino José Vicentes llegará nuevamente hasta este escenario para compartir todos los sonidos de este interesante dúo que se ha posicionado como una de las propuestas más interesantes de la escena indie folk chilena. Los invitamos este viernes 18 de agosto a las 19:30 horas al lanzamiento de José Vicentes en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Este concierto será transmitido por el 102.5 FM y radio.uchile.cl a las 20 horas. Entradas a la venta en portalticket.cl. Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar.
Educación para la democracia, comprometidos con la memoria y los derechos humanos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana del lunes 14 de agosto del año 2023. Estamos con Tomás Leighton y Francesca Parodi. Francesca, la palabra es tuya. Qué difícil es intentar hacer un análisis sin caer un poco en los lugares comunes, ¿ah? Porque efectivamente, claro, tenemos un Milei, podríamos tener un Bolsonaro, un Donald Trump, incluso un Bukele. Y cómo entender de que si bien no son lo mismo, creo que sí representan lo mismo, ¿ah? En el sentido de, más allá que un voto aférrimo de gente que cree en Milei, creo que también hay un voto de protesta importante con respecto a lo que pasó en Argentina ante un muy mal gobierno en este caso de Alberto Fernández. O sea, nos vamos al opuesto, ¿ah? Y creo que fue un poco también lo que nos pasó acá también con la convención, con el Consejo Constituyente, perdón el error, pero le han cambiado de nombre y ya me cuesta un poco saber cómo se llama actualmente, donde creo que más allá que adherir a las ideas del Partido Republicano, se hizo casi un plebiscito con respecto a la evaluación que tenía el gobierno, en este caso del Frente Amplio y del socialismo democrático. Entonces creo que tendemos un poco a pasar a estos extremos de ir a votar a lo opuesto, más allá que adhiera con lo opuesto. Yo creo que obviamente la proliferación de las personas excéntricas, un poco gritones y que finalmente lo que hacen es, más allá de buenas ideas para poder gobernar, es una oposición bastante despiadada, hace que finalmente gane adeptos más allá por las ideas propias, sino básicamente porque no quiere lo contrario, y que lo contrario en este caso podría ser el kirchnerismo o el gobierno en este caso de Alberto Fernández. Entonces creo que eso también nos pasó en su momento acá en el país. Ahora yo creo que son fenómenos que de alguna manera nacen rápidamente y que también creo que se diluyen rápidamente, como fue en este caso el caso, por ejemplo, de Vox en España. Entonces, creo que tenemos esa amenaza democrática que son estas personas que son más bien excéntricas, que más allá de proponer ideas para poder mejorar la situación del país, son ideas más bien revolucionarias en contra de algo, y que podríamos tener también eventualmente, ¿por qué no?, acá en Chile o en los casos de los países vecinos. Ahora, el fortalecimiento de la democracia pasa efectivamente por la responsabilidad democrática, y yo creo que ahí también el hecho de surgir estos fenómenos más bien populistas, en gran parte porque los partidos políticos con más responsabilidad democrática tampoco han dado el ancho. Y eso creo que lo podemos ver en bastantes países. Ahora, tiendo a pensar y espero pensar también de que son fenómenos más bien pasajeros, independiente de lo que estemos viviendo o el momento que lo estemos viviendo en el tiempo. Y por último, creo que en algún momento también pasó un poco también con el partido de la gente, independiente de que no tienen la excentricidad que tiene en este caso Milei, porque tampoco veo esa misma excentricidad en ninguna de las personas que hemos nombrado anteriormente, ni en Bolsonaro, ni en Trump, ni incluso en Bukele, porque creo que la excentricidad de Milei está muy por sobre el resto. El Partido de la Gente también partió siendo una cosa como contra la casta política, y finalmente también se ha ido diluyendo, y el mejor ejemplo es la última Consejo Constitucional, donde no lograron absolutamente ningún consejero. Entonces, tiendo a pensar que son más bien fenómenos reaccionarios contra algo que más allá de una ciudadanía con, en este caso, las ideas de Javier Milei. Sí. Francesca, te devuelvo la pelota al tiro y luego vamos con Tomás. Tú en el bloque anterior decías, bueno, igual hay cosas en las que con el Partido Republicano vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, la candidatura de Kast en primera vuelta, que no tuvo el apoyo de Bópoli, pero sí en la segunda, proponía cosas como cerrar el INDH, cerrar el Ministerio de la Mujer, despenalizar terminar con la despenalización del aborto en 3 causales, no reconocer el convenio 171 de la OIT. Todas esas cosas las modificó en la segunda vuelta, es cierto, pero originalmente las propuso, ¿no? También con los tratados de derechos humanos hay algunas indicaciones que está planteando el Partido Republicano en el proceso constitucional
que parecen ir, lo voy a decir así, parecen ir incluso todavía más allá que el piso mínimo consensual que ha establecido la humanidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y finalizo con esto, esta declaración de Arturo Esquella, donde señalaba que de ser mayoría parlamentaria iban a avanzar en terminar con la despenalización del aborto en tres causales, cuestión que no fue corregida, sino que fue corroborada por Rojo Edwards 2 días después. Y cuando yo leía eso, me preguntaba qué pensarán las mujeres de la derecha liberal sobre esto, ¿no? Y bueno, no solamente la derecha liberal, porque ayer la misma Evelyn Matei dijo que ella estaba a favor del aborto en tres causales, ¿no? Entonces, retomando lo que tú decías en el bloque anterior, ¿cómo se hace la suma y la resta de cuánto tenemos en común o cuánto es inconsensuable, ¿no? Para efectos de cómo se delinea el escenario presidencial del próximo año? Porque todas estas cosas que te describo son propuestas que se han hecho a la realidad chilena, ya no estamos hablando de Milei, ¿no? Y qué bueno que me lo preguntas, porque efectivamente, a ver, que haya cosas en las que podamos estar de acuerdo no nos hace que estemos de acuerdo en todo y mucho menos que no tengamos líneas rojas. Y de hecho, por algo somos partidos diferentes y de hecho no estamos en la misma coalición de gobierno. O Ujú. sea, sí, yo creo que es el primer punto. Y también tengo diferencias con la UDI, también tengo diferencias con la Renovación Nacional y muchas veces también tengo diferencias con las decisiones que toma mi propio partido. Lo que pasa es que el problema es cuánto tú adhieres directamente a las ideas o las propuestas del partido. Por cierto, yo no estoy de acuerdo en derogar el aborto en tres causales. De hecho, yo estaría más de acuerdo en avanzar hacia un debate del aborto en general y no con las causales. O sea, ese es mi punto de vista personal. Ujú. Eh, pero efectivamente creo que hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo y cosas en las que no. Yo fui bien crítica en su momento a adherir en la segunda vuelta a José Antonio Casa, pero bueno, efectivamente las decisiones del partido no las tomo yo, se toman a través de un consejo general y ese consejo general fue bien dividido también. Pero eso no significa que yo no pueda tener algo que en lo que esté de acuerdo con el Partido Republicano, incluso eventualmente podría estar de acuerdo con alguna postura del Partido Comunista en algún tema en concreto. Eso no Mm. me hace ni pertenecer ni tampoco no ser la esencia de mi partido. Ahora, el tema es cuánto tenemos en común. Ahora, yo espero obviamente de que, y esto es una posición personal, y la voy a dar a nivel personal, yo espero que nosotros no hagamos ningún pacto electoral con Partido Republicano ni para las elecciones municipales y mucho menos tampoco para las presidenciales, porque creo que efectivamente tenemos miradas ideológicas, pero también de forma que son diferentes y nosotros representamos otra derecha que no es la del Partido Republicano. Ahora, y eso espero que, independiente que, claro, que hay una tentación lógica, que es decir, saben que agrupemos todos los partidos y hagamos un gran pacto electoral en un momento que el gobierno no está en bien pie y que probablemente la derecha tiene una posibilidad muy grande de poder recuperar municipios y poder eventualmente ser gobierno, pero yo soy un poco más de la idea un poco más purista de que todo tiene un precio y que el pragmatismo electoral le hace muy mal al país y creo que en eso tenemos que dar una batalla más ideológica y de ideas. Entonces, coincidimos en algunas cosas, obviamente, con el Partido Republicano, como coincidir también con el Partido Comunista, con el PPD, el Partido Radical, y eso nos hace ser parte de un mismo saco, digamos. Sí. Tomás, en lo que tiene que ver con las izquierdas, ¿no? Porque cuando uno analiza el fenómeno de la extrema derecha, como lo más típico es sacar al pizarrón a la derecha tradicional y preguntarle qué onda con la extrema derecha, ¿no? Pero bueno, ¿qué velas le caben en este entierro a las izquierdas también, ¿no? A nivel mundial, una de las principales críticas que se le hacen es que ha perdido el apoyo de los sectores populares, donde avanza muy fuertemente la extrema derecha, porque han dejado de interpretar a los sectores populares, o por falta de trabajo territorial, por elitización de las agendas, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo ves el fenómeno en lo que respecta al sector al que tú perteneces? Sí, muchas veces se suele dar esta discusión de ver como dicotómica la redistribución con el reconocimiento, ¿cierto? Mm, Y le llaman, ¿no?, las agendas particulares o en inglés el término woke, que la nueva izquierda se dedicaría solamente, dicen, no, están solamente preocupados de los veganos, ujú. eh, y es una caricatura, evidentemente, que se hace para criticar la emergencia de izquierdas que son más críticas del consenso de Washington y todo eso. Ujú. Pero yo creo que al final eso hay que ver cuánta efectividad tiene en cada caso particular. No olvidemos que, por ejemplo, el triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast en segunda vuelta
se hizo con un fuerte apoyo de mujeres de sectores populares. Eso fue una realidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que en realidad en esa discusión es como una discusión muy exportada de Estados Unidos y de Europa, y yo no sé cuánto asidero tiene en las votaciones reales que se dan en nuestro país, por ejemplo. Tiendo a pensar de que es un lugar común también. Y habría que verlo, habría que mirarlo con lupa de análisis electoral. Ujú. Pero solamente quería señalar una cosa, que yo efectivamente creo que el pragmatismo electoral no lo puede todo, ¿cierto? Pero también yo no sé cuán pragmáticamente electoral es para la derecha tradicional pactar con la ultraderecha o tener cierto grado de acuerdo, porque lo que ha pasado en otras partes del mundo, por ejemplo, en Francia, ¿cierto? Es que la emergencia de la figura de Zemmour hizo que Le Pen tomara posición. Ujú. Tiendo a pensar que podría pasar lo mismo en Argentina, ¿cierto? Que la emergencia de la figura de Milei y la movilización en contra de Milei deje, ¿cierto?, a Bullrich en una posición privilegiada de consenso. Y ahí la derecha tradicional le cabe hacerse esa pregunta. Pasó en España también, ¿cierto? No le funcionó a Feijóo asemejarse a Abascal, Ujú. porque al final terminó capitalizando a la izquierda. Entonces yo creo que al final hay muchos supuestos en esa discusión que habría que ver si la derecha tradicional de Chile lo toma como cierto, porque la verdad es que en general quien capitaliza eso es la ultraderecha, y la derecha tradicional tiende a diluirse. Ujú. Pero en el caso y volviendo al punto de la responsabilidad de la izquierda con los sectores populares, yo la verdad tengo una visión de que este gobierno sí ha tenido un compromiso con los sectores populares, al menos. Lo que pasa es que vivimos en una democracia y efectivamente hay agendas que tienen, agendas divergentes que hay entre la oposición y el gobierno, y en el Congreso Nacional no hay una mayoría, hay una serie de complejidades, se han cometido errores fuertísimos también en el ejercicio del poder. Pero yo no, la verdad no, volviendo a tu pregunta, no veo esa disociación de Ujú. la nueva izquierda con los sectores populares tan claramente en el caso de Chile. Sí. Sí, digamos, al menos en la aspiración de, ¿cierto? A mí lo que me pasa es que no veo que haya muchos sectores que logren encarnar o representar a los sectores populares ni en la izquierda ni en la derecha. Lo que Sí. veo es que José Antonio Kast ha capitalizado un voto anti-establishment, y tal como lo capitaliza, se lo va a diluir si es que lograra gobernar. Y de hecho, creo que por ese lado hay que mirar lo que va a pasar con el Consejo Constitucional. Puede ser se le ve el camino despejado, pero una pequeña piedra le puede arrancar el Sí, auto, ¿cierto? igual Tomás, yo no te lo planteaba como una mera hipótesis y estoy de acuerdo contigo en que no tendrían por qué ser incompatibles ambas dimensiones del trabajo político, ¿no? Pero es un dato, si me permites decirlo así, duro, por ejemplo, que en la última elección de consejeros a la izquierda le fue crecientemente mejor en los estratos socioeconómicos más altos y al Partido Republicano le fue crecientemente mejor en los estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, esa es una situación que por lo menos en la política chilena está operando, ¿no? Es más que hipotética, por eso te lo preguntaba. Sí, Es verdad, pero sí, mi punto es, habría que ver que es una noticia en desarrollo. Mi sí. punto es, habría que ver cómo se desempeña el Partido Republicano a medida que va ganando más espacios de representación, Ujú. ¿cierto? Para entender si es que esto es un arraigo realmente o es un voto antipoder, ¿cierto? De que que sea la cara visible del Estado, se vota en contra de quien es la cara visible del Estado, porque la política no da señales de dar mejora y dar respuesta a los problemas sociales urgentes que tiene la población, ¿cierto? Ese es el punto. Sí. Y bueno, en el caso de Argentina es muy increíble. Milei efectivamente eh, eh, convocó un voto jóvenes y también trabajadores precarizados, ¿cierto? Es una especie como de significante vacío, como le dicen, ¿cierto? Como que hay un momento de crisis fuertísima en Argentina y Milei se ve como quien denuncia esa crisis. Y no le importa tanto cuán loco es, porque lo que importa es que es la persona que más frontalmente denuncia la crisis. Pero otra cosa va a ser si es que sigue avanzando en su carrera y se ve enfrentado al desafío de gobernar. Sí. Eso es muy diferente. Bueno, la última polémica, bueno, no sé si es la última, porque tenemos polémica a cada rato en la política chilena. Se precipitó el viernes pasado, un ratito antes de que se conociera la renuncia del ministro Jackson,
y que tiene que ver con unas declaraciones que hizo el presidente de la República en un acto donde se recordó las protestas de los años 80, ¿no? Y en donde, para que tengamos la información de primera fuente, voy a leer textual la afirmación del presidente de la República. Les agradezco mucho ser parte de este homenaje a toda una generación de dirigentes y luchadores sociales que dieron la pelea contra la dictadura, por la democracia, por los derechos humanos, y allanaron el camino para poner fin a ese periodo tan amargo y gris de la historia de nuestra patria, que se extendió por 17 años y en donde desgraciadamente gente como Sergio Onofre Jarpa terminó sus días impune, pese a todas las tropelías que cometieron. Bueno, esto generó la inmediata y muy furibunda reacción del presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, quien le exigió al presidente de la República disculpas por haberse expresado de esta manera, de quien, bueno, Chaguán recordó como fundador de RN, pero también como una persona que incluso fue valorada por su rol en la transición por el expresidente Patricio Elwin. Lo que ocurre aquí, Francesca, y obviamente no se trata solamente de la opinión sobre un individuo, sino que siempre nos remite a más cosas, ¿no? Es el típico dilema que se produce en la política en general cuando hay dos cosas que parecen contradictorias pero que son ciertas al mismo tiempo. Pero a su vez, ¿cómo la derecha procesa a día de hoy el rol que le cupo en la dictadura? ¿No? Porque, a ver, para hablar de los haberes y los deberes, ¿no? Es cierto al mismo tiempo que Jarpa fue un importante dirigente de la democracia pre y post golpe, ¿no? Fue senador del Partido Nacional antes del golpe, fue presidente de Renovación Nacional, fundador y senador luego del golpe, y por lo tanto tuvo ahí una importante presencia como dirigente del sistema democrático, ¿no? Pero también es cierto que Jarpa fue el primer representante de la dictadura ante Naciones Unidas, cuando ya en Chile estaba ocurriendo lo que todo el mundo sabe, que a su haber tiene la responsabilidad política al menos de decenas de muertos durante las protestas del 83 y del 84, y que pesaba sobre él una orden de captura internacional que le impidió en los últimos años de su vida salir del país. Entonces, estas dos cosas son ciertas, y bueno, ahí la pregunta para las nuevas generaciones es ¿qué se hace, ¿no? Con estas figuras que igual son insoslayables en la historia de la derecha chilena? Bueno, ¿cuál es tu mirada a este respecto y sobre la polémica, vamos a decirlo así, a Boric Chaguán en relación a Jarpa? Yo creo que más allá que en la derecha chilena, yo creo que el tema en general del golpe, de la dictadura, creo que enreda mucho la conversación ciudadana incluso, ¿ah? No solamente... Ahora, que la derecha se enreda más de la cuenta, sí, la derecha se enreda más de la cuenta y tiene mucho, mucho complejo con todos esos temas, ¿no? A ver, yo creo que dos cosas. Creo que estamos enfrentando los 50 años del golpe desde una manera, desde un entendido que lamentablemente no hubo justicia ni reparación para todas las personas que fueron víctimas de la violación a los derechos humanos, que hoy en día ya es innegable y que ya nadie puede mirar para el lado y decir que eso no existió. ¿Ah? Ujú. Que haya sectores que sean más negacionistas con ese tema porque justifican que el fin justifica los medios y que todo lo que nos llevó en este caso al golpe con las lecturas que podamos tener. Porque cuando hablamos de esto, hablamos de un 11 de septiembre, un Pinochet que bombardea una moneda y que finalmente después gobierna durante 17 años en una dictadura que violó los derechos humanos sin ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el tono? Que creo yo que independiente de esa impunidad histórica que vamos a tener con respecto a los hechos que pasaron, porque creo que ya poco más se va a saber o poco más se va a judicializar, porque la mayoría de las cosas ya, incluso ya las personas o los protagonistas de ese momento ya no están ni vivas. ¿Cuál es el tono de poder recomponer nuestra democracia desde un punto de vista cívico? Creo que ahí tenemos todos un rol que jugar, ¿eh? Y ahí creo que la derecha efectivamente es bastante negacionista, pero también creo que a leonar en este momento lo que pasó con respecto a personas que ya ni siquiera están vivas, creo que también es de alguna manera una forma de poder confrontar visiones que son diferentes, aunque soy crítica con respecto obviamente a las personas que niegan todo lo que pasó. Pero, y también vamos a ver también el desafío que tiene el propio gobierno en la conmemoración de los 50 años, cuál va a ser el tono de esto, independiente de que no nos podamos poner de acuerdo en una serie de cosas. Lo que yo creo que hoy día deberíamos estar todos súper de acuerdo es que fue una dictadura, que efectivamente violó los derechos humanos y que lamentablemente hay una impunidad importante con respecto a las personas que protagonizaron eso, independiente de las personas que hoy en día están
bajo prisión, que efectivamente son muy pocas con respecto a la participación que hubo. Creo que es complejo también para un presidente que muchas veces sale un poco del rol institucional, cosa que no necesariamente lo critico, pero que tiene que ser un llamado a componer relaciones más allá que incendiar las praderas. Ujú. Tomás. Sí, a mí lo que me pasa es que en el video de Chaguán en ningún momento se reconoce el rol que tuvo Sergio Jarpa como articulador civil del golpe de Estado de 1973, como Sí. responsable, cuando era ministro del Interior, ¿cierto? Responsable de la brutal represión, por ejemplo, entre otras cosas, de la protesta del 11 de agosto del 83, que tuvo 29 víctimas fatales reconocidas por la dictadura. Nunca Jarpa asumió responsabilidad por esos hechos. Y Bueno, en el video de Chaguán, donde sí. lo reivindica como Sí, como lo reivindica de una persona dialogante que ayudó al país a transitar a la democracia, lo disocia y niega protagonismo en violaciones de derechos humanos. Sí. La cosa es así, ¿cierto? Sí, no, bien breve, solo para complementar uno se preguntará con el paso de las décadas por qué tantos muertos, ¿no? Bueno, no es solamente personas ejecutadas directamente, sino que en esas protestas los militares lo que hicieron fue disparar ubicados como francotiradores a la gente que se estaba expresando en la calle para transmitir el mensaje de que, comillas, a cualquiera le podía tocar, ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales murieron tantas personas en esos 2 días. Ahí te devuelvo la palabra, Tomás, pero bueno, como pasan las décadas, a veces la gente dice, pero ¿cómo van a morir 29 personas en un solo día? Bueno, fue porque ese día hicieron eso, ¿no? Con el propósito de inhibir que la gente se expresara en las calles. Ahí te devuelvo la... Sí. Sí, sí. Exactamente, y lo terrible es que no solo eso, ¿cierto? O sea, de hecho, se difundió harto la ficha de la orden de detención del 5 de abril de 1984 a Manuel Guerrero Ceballos, Ujú. ¿cierto? Hay una... ¿Por qué? Porque está firmada por Sergio Jarpa. Está firmada por Sergio Jarpa. Es un hecho doloroso en la historia del país. Es una herida que no ha cicatrizado y que no me corresponde hablar a mí por las víctimas, pero que sí, pero que estremece a todo el país, ¿cierto? Los degollados. Y en ese marco el rol de Jarpa es indesmentible. Hay un documento de un decreto firmado por él como ministro del Interior. Nunca se hizo responsable por eso y es espantoso que la derecha lo salga a reivindicar como prácticamente un mártir ante las declaraciones del presidente Boric. Le piden al presidente Boric que pida disculpas, por favor. O sea, los que deberían pedir disculpas por relativizar eso son ellos. Ujú. Bueno, como ustedes pueden ver, este es un tema que aparece siempre, ¿no? Y que nos insta a volver a hablar. Bueno, la figura de Sergio Onofre Jarpa, que dudo cabe, es una figura muy importante, es probablemente uno de los dirigentes más importantes que ha tenido la derecha en los últimos 60 años, pero también tiene estas, al menos contradicciones, lo vamos a decir así, respecto a su figura y su rol histórico. Bueno, tenemos que llegar al final del panel. Vamos a seguir, por cierto, con este y otros temas. Francesca Parodi, muchas gracias, que tengas una súper buena semana. Igual, muchas gracias para ti también y a Tomás también. Y a Tomás Leighton, muchas gracias, Tomás, que tengas una buena Gracias semana. por la invitación y saludos a Francesca también. Chau, chau. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta, como cada mañana, vuelve Claudio Medrano con ustedes. Este sábado 19 de agosto a las 18:30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster el grupo chileno Meulén. Celebrando 14 años de carrera y con una formación que incorpora 2 nuevos integrantes